Hola niños y niñas de tercero, hoy día comenzamos un nuevo contenido que habla sobre los derechos de los niños y las niñas. Vamos a tratar de explicar y a conocer un poco de su historia, conocer cuáles son sus derechos, ver el decálogo y vamos a ver algunos aspectos importantes, ¿cierto?, de estos derechos tan fundamentales. Así que mucha atención. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? Vamos a conocer un poco la historia de los derechos de los niños y las niñas y a conocer también cuáles son los derechos y los fundamentales, ¿ya? Vamos a comenzar un poco con la historia de los derechos de los niños y las niñas, ya que la idea de que era necesario proteger de manera especial la infancia, sobre todo los niños y las niñas, es una idea más o menos reciente, es desde el siglo XIX hasta ya hace 31 años atrás cuando se proclamó y se hizo la convención para ver los derechos de los niños y las niñas. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando la mayoría de sus papás nacieron, e incluso cuando yo nací, no existían los derechos de los niños y las niñas, ¿ya? Más bien antes cuando los niños eran pobres o cuando los papás quedaban sin padres, tenían que trabajar en alguna fábrica o en talleres o en minas para poder sobrevivir. Y tristemente esto aún ocurre. En 1946 se creó la UNICEF, que es una organización que se fundó con la finalidad de poder ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y desde su creación, las Naciones Unidas le ha encargado la protección de los niños y sus derechos, ¿ya? Es así que en el 20 de noviembre del año 1989 se firma la Convención de lo que se conoce como hoy en día los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el año siguiente, en 1990, Chile firma esta convención. La mayoría de los países del mundo, casi todos los países del mundo, han firmado la Convención de los Derechos del Niño, excepto Estados Unidos. Es el tratado más firmado y el tratado más reconocido dentro del mundo. Como habíamos dicho anteriormente, son 195 estados del mundo, o sea, países que han firmado la Convención de los Derechos de los Niños, las niñas y los adolescentes. Este consta de 54 artículos, ¿cierto? Y que recogen los derechos sociales, civiles, políticos de los niños. Además, recoge obligaciones tanto del Estado, quiere decir de los países que tienen obligaciones, de los padres que tienen obligaciones, de los profesores que tienen obligaciones, los profesionales de la salud también que tienen obligaciones para con los niños y de los propios niños que además tienen de tener derechos, tienen también deberes con ellos mismos. También dentro de estos 54 artículos de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la Convención fijó 4 principios fundamentales. Quiere decir que a partir de esos 4 principios o 4 ideas se divulgan los demás derechos, ya los demás artículos. Estos 4 principios son los siguientes. Uno, que el principio de no discriminación. Quiere decir que bajo ninguna condición se va a discriminar a un niño, ya sea ni por su color, ni por su raza, no hay discriminación de ninguna forma. El segundo principio o idea fuerza es que se busca el interés superior del niño. Quiere decir eso que ante cualquier situación siempre se va a buscar la mejor opción para el niño, no para los adultos que lo rodean, no porque al papá le conviene más, no, solamente para el bien superior de ellos. El tercero es el derecho a la vida, quiere decir eso, a ningún tipo de explotación. Y el cuarto, al de participación en diferentes tipos de instancias, ya sea en salud, en educación u otro tipo de ámbito. Algunos derechos de los niños son el derecho a la vida, al desarrollo, a la participación y a la protección, a tener un nombre y una nacionalidad, a crecer sano física y mental y espiritualmente, a recibir educación y a tener su propia cultura e idioma. En algunos países los niños y sobre todo las niñas no tienen acceso a la educación por solo el hecho de tener niñas y eso es un derecho que ha sido vulnerado. Además de eso, a tener su propia religión, quiere decir a creer en algún tipo de religión que ellos o su familia manifieste. Además de eso, a tener un nombre y una nacionalidad que son derechos fundamentales de los niños y las niñas. También tienen derecho a expresarse libremente, a ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta, a tener una vida digna, plena y feliz, a descansar, jugar y practicar deportes, a vivir y a disfrutar en un medio ambiente sano, limpio y disfrutar de contacto con la naturaleza, a no trabajar y a ser respetados siempre
y no ser discriminados solo por el hecho de ser diferente a los demás. Estos derechos se pueden visualizar ya sea porque ustedes no deberían trabajar, porque eso, el trabajo está penado por ley. Además de eso, ser respetados por el hecho de que ustedes sean personas, no porque en el fondo alguien sea más blanco, otro más moreno, eso da lo mismo. Hay que ser respetados independiente del color de la piel. Además de eso, de ser escuchados y que su opinión sea tomada en cuenta, que es muy importante, y a descansar, no solamente a estudiar, que aquí dice, pero solamente ustedes tienen que ir equilibrando sus tiempos. Hay momentos para jugar y hay momentos para descansar. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora debemos trabajar en nuestro texto de estudio, las páginas que están indicadas, desarrollar las actividades y después enviarlas. Queda muy poquito para ya ir terminando y cerrando el año escolar, así que lo invito a colocarse al día, enviar sus evaluaciones. En caso de cualquier duda, pregunta a la tía Verónica como la tía Natalia. Las dos estamos disponibles para ir contestando cualquier duda que vaya apareciendo en el camino. ¿Ok? Que estén muy bien.